Bueno, bienvenidos a todos a la presentación final para la materia Procesamiento Avanzado de Señales en este primer cuatrimestre de 2025. Mi nombre es Uriel, me acompañan mis compañeros Lucas, Martín y Agustín. El día de hoy vamos a analizar un proyecto interesante y basado en desafíos que realmente se han llevado a cabo, que tratan sobre analizar la memorabilidad, o sea, analizar la capacidad para poder recordar, en este caso imágenes, a lo largo del tiempo. Esto tiene que ver con, bueno, en esencia, sabiendo que ciertas poblaciones de personas, para ciertos conjuntos de imágenes, lograron recordar con el paso del tiempo los detalles de ciertas imágenes, sí, ciertas imágenes no, poder aplicar forecasting, poder aplicar predicción y poder aplicar los conceptos vistos a lo largo de la materia, finalmente con modelos de redes neuronales y de deep learning para poder desarrollar algún tipo de modelo que permita, utilizando estas herramientas, predecir para cualquiera sea la imagen, ¿es acaso una imagen que tiene las características para ser recordada o no a lo largo del tiempo? Iremos a lo largo de esta presentación pasando por diferentes partes, empezando por, bueno, ya se introdujo brevemente el problema, pero empezar a entender cuáles son los recursos que tenemos a disposición para después entender la manera en la que se construyó ese modelo y los resultados arrojados por la misma, las variaciones que llevamos a cabo en la parte de las transformaciones y finalmente qué es lo que podemos concluir y cuál es la parte que es lo más enriquecedor que nos pudimos llevar. Bueno, como mencionamos, vamos a estar haciendo un estudio de memorabilidad de imágenes a partir de modelos de deep learning, de redes neuronales, buscando justamente obtener un número, un valor concreto, que ese valor representa un score, un puntaje de qué tan memorable, de qué tanto se puede recordar a lo largo del tiempo una imagen y entender los patrones que permiten que esto suceda o no con ciertas imágenes. En particular vamos a usar un dataset del MIT que es el LAMEM, viendo ejemplos y haciendo uso de la muchísima información que este dataset provee de la cantidad gigantesca de imágenes que fueron analizadas y que fueron testeadas en poblaciones disjuntas de personas, utilizando métricas como el coeficiente de determinación como una de las más importantes a lo largo de la evaluación del modelo para poder conocer y para poder determinar la capacidad de adaptarse los modelos que vamos construyendo a datos nuevos, a datos desconocidos por sobre los datos con los que fueron entrenados, que es en esencia el gran objetivo. Y a su vez, otras dos métricas, la principal, que es el error cuadrático medio, y similar a ella, el error absoluto medio, como dos medidas que, bueno, justamente nos van indicando qué tan grande va quedando la brecha entre la capacidad y lo buena de nuestra predicción respecto a lo que realmente valen y pudiendo relacionar estas métricas para ir determinando qué tanto nuestro modelo va adaptándose a cualquier situación o qué tanto nuestro modelo se va adaptando a datos concretos, a los datos de entrenamiento, por sobre cualquier valor por el que se lo pueda evaluar. Dejamos también un QR y la web en la que se encuentra este dataset que es de dominio público. La motivación para hacer esto son varias posibles, sobre todo porque este problema no es nuevo, sino que este problema viene de un estudio real, de un desafío real que se llevó a cabo durante varios años, 2018, 2019, 2020, con datasets que fueron cambiando, pero que en esencia, y con datasets que no eran necesariamente sobre imágenes, pero que la motivación o que la idea por detrás es la misma. Básicamente es entender qué es lo que hace que ciertos contenidos audiovisuales, en este caso imágenes, sean memorables, ¿no? Porque la cantidad de aplicaciones que uno puede tener si uno tuviese una herramienta certera y segura y precisa y confiable que le dice entre estas dos opciones qué es lo que puede calar más en la gente, claramente esa es una motivación muy útil, lo cual justamente motivó a aquel desafío y se puede usar para, bueno, diferentes aplicaciones, como la publicidad, para marketing, para, sobre todo para las experiencias, digo, para una página web o para una propaganda en la calle, para la educación. Y es todo un análisis que va determinando el impacto visual y la capacidad de retención de las personas respecto a qué cosas.
Para la experimentación disponemos de una red convolucional llamada ResNet 18, que ya viene entrenada con el dataset ImageNet. Por lo tanto, lo que hicimos fue dividir a esta muestra en un 75% de training y el 25% restante dividido entre validación y testeo. Con estos datos, la primera parte de la experimentación se basó en encontrar una buena combinación de parámetros, como por ejemplo entre epochs, batch size, learning rate, para poder encontrar un modelo de la red convolucional que provea unos buenos resultados. Incluimos prints, timestamps, calculamos la pérdida en cada epoch para poder ir viendo cuál era la mejor combinación de parámetros posible. Más concretamente respecto de este dataset del MIT del año 2015, nos provee casi 60.000 imágenes de varias fuentes, entre ellas ImageNet, relacionado con el modelo utilizado, el modelo preentrenado sobre el cual justamente desarrollamos este estudio de la memorabilidad, con diferentes tipos de imágenes muy diversas, realmente muy diversa, sea paisajes, sea personas, objetos interiores, animales, familias, todo tipo de situaciones cotidianas. Estas imágenes, justamente el dataset contiene cada una de estas imágenes y archivos TXT que indican cuál es el valor asociado de memorabilidad que contienen esas imágenes, que justamente es un valor entre 0 y 1, que eso es justamente lo que nosotros queremos, vamos a querer obtener, ¿no? Un valor entre 0 y 1 que indique la memorabilidad que tiene una imagen. Esto, nosotros particularmente utilizamos uno de los splits, es decir, hay muchísimas imágenes que son las que provee el dataset, y ese dataset en sí divide en varios splits, o sea, varios cortes de esas imágenes en diferentes poblaciones sobre las cuales fueron testeadas para determinar qué tan memorable es, como una herramienta para uno justamente poder entender y para poder desarrollar este modelo, de manera tal que estos cinco splits se dividen tanto en la parte para train, que ya mencionamos anteriormente, que usaremos el 75%, la parte para validación, para justamente ir ajustando parámetros y todo lo que es el ajuste de los parámetros, y por otro lado el chequeo de que no haya sobreajuste en nuestro modelo, y la parte de test al final de todo para chequear el desempeño final del modelo. Entonces, las imágenes sí que aparecen en distintos splits, es decir, no son disjuntos, sino que estos splits toman diferentes estudios sobre distintas poblaciones, sobre los scores respectivos de cada uno sobre las poblaciones sobre las cuales se llevaron a cabo esos cortes, y nosotros elegimos el número 1, ¿no? El test, el split 1 de test, de val y de train, que son los que utilizamos para entrenar nuestro modelo, que veremos a continuación cómo lo fuimos desarrollando. Ahora vamos a repasar las partes más importantes del código y del modelo. En este bloque inicial definimos las transformaciones básicas que vamos a aplicar a todas las imágenes del conjunto original, sin modificaciones experimentales todavía. Primero redimensionamos todas las imágenes al tamaño que espera la red ResNet, y luego las convertimos a tensores y las normalizamos usando los mismos valores de media y desvío estándar que se usaron para preentrenar el modelo, ¿no? Lo cual ayuda a que las activaciones internas del modelo sean estables. Luego preparamos los data loaders para los conjuntos de validación y test, y estos los vamos a usar tanto para la validación durante el entrenamiento como para la evaluación final del modelo. Luego, en la parte de entrenamiento, lo primero que hacemos es cargar una ResNet 18 preentrenada y reemplazamos su última capa por una capa lineal con una sola salida, ya que estamos resolviendo un problema de regresión, ¿no? Y queremos predecir un valor continuo de memorabilidad para cada imagen. A continuación definimos la función de pérdida, que en este caso ya comentamos previamente es el error cuadrático medio, y definimos el optimizador, el cual es una parte fundamental de este proceso de entrenamiento, ya que ajusta los pesos del modelo para minimizar esta función de pérdida. A este optimizador le tenemos que pasar una tasa de aprendizaje, en este caso 0,001, que va a definir qué tan grandes son los pasos que da el modelo al actualizar sus parámetros. Es un hiperparámetro clave porque si es demasiado grande, el modelo puede volverse inestable, y si es muy chico, puede aprender demasiado lento.
Y bueno, finalmente durante cada época ponemos el modelo en modo entrenamiento y vamos iterando por los batches de imágenes y etiquetas y hacemos el ciclo estándar de forward, el cálculo de pérdida y optimización. Y por último acumulamos la pérdida de entrenamiento para poder graficarla y hacer un seguimiento de este proceso de ajuste. Luego, después de cada época de entrenamiento, evaluamos el desempeño del modelo sobre el conjunto de validación. Este conjunto no se usa para entrenar, sino que lo reservamos para medir cómo generaliza el modelo a datos que todavía no vio. Y para eso primero pasamos el modelo a modo evaluación, lo cual es importante porque desactiva comportamientos internos como el dropout y la normalización por lotes que funcionan diferente durante entrenamiento y evaluación. Además, no vamos a calcular ni almacenar gradientes, ya que en este paso no es necesario, y así podemos mejorar el rendimiento y reducir el uso de memoria. En cada iteración tomamos un batch de imágenes y sus puntajes reales de memorabilidad, y luego obtenemos las predicciones del modelo y calculamos la pérdida de ese batch con la misma función que usamos en entrenamiento, que como dijimos antes es el error cuadrático medio. Y además de acumular la pérdida total, vamos guardando todas las predicciones y los valores reales en dos listas que después nos van a servir para calcular métricas de evaluación como el R cuadrado. Eso nos va a dar una idea más completa de qué tan bien está funcionando el modelo al tratar de predecir la memorabilidad en datos nuevos. Por último, después de entrenar y validar el modelo, hacemos una evaluación final con el conjunto de test que contiene imágenes que el modelo nunca vio durante el entrenamiento ni tampoco durante las etapas de validación. Para esto nuevamente ponemos el modelo en modo de evaluación y desactivamos el cálculo de gradientes para optimizar recursos, como dijimos antes, lo que hace esta etapa más liviana computacionalmente. Por último, recorremos el conjunto de test, hacemos las predicciones y las comparamos contra los valores reales de memorabilidad. Al final calculamos dos métricas, el R cuadrado, que va a medir qué también el modelo logra explicar la variabilidad de los datos, y el mean absolute error, que nos va a decir cuánto se equivoca en promedio el modelo en sus predicciones. Esto nos va a dar una idea realista del rendimiento final y nos va a permitir comparar el efecto de distintos tipos de aumentaciones que vamos a aplicar. Ahora vamos a analizar los primeros resultados que obtuvimos en la evaluación del modelo de red neuronal convolucional explicada anteriormente, preentrenada, con su última capa de regresión y con todo su proceso de entrenamiento, de validación y de finalmente testeo, en donde aprovechando el split que fue seleccionado por nosotros con sus 45.000 imágenes, nos pareció una buena idea separar en varias partes la evaluación, sobre todo para poder ir viendo la manera en la que aumentar el número de imágenes a la hora de entrenar el modelo podía verse reflejado en la efectividad del mismo respecto a calcular la media, es decir, lo que es el coeficiente de determinación, el coeficiente recuadrado, cuando finalmente este modelo se termine de entrenar, se termine de adaptar y se chequee contra los datos de test. Entonces, inicialmente usamos el 10% del split, es decir, 5.800 imágenes, e hicimos un estudio con 30 épocas, es decir, con hasta 30 evoluciones de ese modelo, con solamente esa cantidad de imágenes, para ver qué es lo que obteníamos. Inicialmente logramos ver un coeficiente recuadrado de 0,22, casi 0,23, lo cual lo que nos está diciendo es que hay casi un 22 o un 23% respecto a, bueno, que el modelo para poder obtener y para poder predecir nuevos valores fue 22% mejor que la media, o sea, ese es el promedio que pudo estimar, que pudo explicar de la varianza que tenían los datos, con un error absoluto medio 0,09, lo cual se acerca a 0, pero todavía puede ser mejor. Se ve, de hecho, ese 22% indica que todavía no es un modelo muy poderoso, y con un tiempo de 850 segundos, tiempo razonable, lo que se ve en los gráficos es casi como una caída importante de ese coeficiente R cuadrado, que no es el R cuadrado que aparece al principio, que eso tiene que ver con la comparación con respecto al dataset de test, sino eso tiene que ver con respecto a validar, o sea, en cada una de las épocas, en donde se ve que hay una caída importante en la época 15, que parece también reflejarse con el segundo gráfico,
cómo la curva de loss parece bajar. Es decir, pareciera ser que en ese momento hay una adaptación bastante grande con respecto al dataset de entrenamiento por parte del modelo. Se pudo producir justamente por una situación de overfitting, de sobreajuste llevado a cabo por un reajuste de parámetros en alguna o algunas épocas anteriores que fueron llevando a esta situación bastante estrepitosa en ese momento, en donde pareciera que se convierte en un modelo muy malo, lo cual luego logra recomponerse, como se puede ver, llegando a la efectividad que termina teniendo, pero bueno, algo esperable con respecto a la cantidad de imágenes utilizadas, y nosotros quisimos ver, bueno, cómo esto podía mejorar al hacer crecer esa cantidad de imágenes dentro del split utilizado. Con eso llegamos a la segunda parte de este estudio respecto al entrenamiento efectivo del modelo. En este segundo caso, utilizamos la mitad del split, es decir, 22.500 imágenes, nuevamente con 30 épocas de evolución, y se acrecenta el rendimiento, es decir, ya casi a 0,28, es decir, es mejor el modelo. Si bien aumentó un gran, o sea, es decir, del 10% del split al 50% es un gran aumento y mejora, sigue sin ser un modelo muy bueno, pero muestra que el aumento de imágenes pareciera estar ayudando o colaborando en la mejora también, a su misma vez, del modelo de predicción de la memorabilidad, reduciéndose también el error absoluto medio y el tiempo que tomó este modelo solamente en ser entrenado. Se ve nuevamente una situación similar, prácticamente lo mismo que sucede en la época 15, que casualmente vuelve a suceder una situación parecida, pero en este caso la curva de los cae y no se vuelve a estabilizar, a diferencia del coeficiente de determinación que sí sube, lo que permitió que el modelo termine siendo mejor que lo que era antes, nuevamente habiendo pasado seguramente por una situación de overfitting durante la evolución del mismo. Para finalizar, tenemos el último modelo que realizamos, ya con todas las imágenes, el splitter con las 45.000 imágenes, en donde queríamos terminar de evaluar qué rendimiento tenía, es decir, queríamos terminar de comprobar que efectivamente el aumento de la cantidad de imágenes nos permitía entrenar el modelo más certeramente para adaptarse de una manera más general y desempeñarse mejor ante todo tipo de datos nuevos con los que se pudiera entrenar para empezar a asemejarse a un buen modelo, logrando ya con las 45.000 imágenes a lo largo de 15 épocas, ya un 42% de mejora con respecto a la media, lo cual ya es un modelo competitivo interesante de ser utilizado, y el cual uno podría seguirlo estresando en términos de cantidades de imágenes, y este comportamiento ya nos da una pauta de cómo puede llegar a ser. El error absoluto medio también se ve cómo se reduce, y bueno, el tiempo obviamente es mucho mayor que el modelo inicial, lo cual es, bueno, solamente esperable, y se ve en los gráficos esa evolución convergente en una escala casi logarítmica, donde sigue creciendo, pero empieza a haber una suerte de convergencia, lo cual podría indicar que no tan pocas imágenes más podría ser una gran mejora, pero sabiendo el tamaño de este dataset, que son por ejemplo 15.000 imágenes más que las que llegamos a utilizar y que podrían utilizarse cientos de miles de imágenes, esto podría ser esperanzador. Por lo tanto, con eso finalizamos este primer modelo utilizando las imágenes tal cual como venían. A continuación vamos a ver una variación de esto, básicamente para poder hacer más enriquecedor el estudio y para poder analizar una nueva variante y nuevas aristas que le pueden dar una mayor profundidad a este problema. Ahora lo que vamos a ver es cómo distintos tipos de transformaciones que se le pueden aplicar a las imágenes impactan en la eficiencia del modelo para predecir los puntajes de memorabilidad y si mejora al ser entrenado con imágenes que tuvieron retoques aplicados. En particular, vamos a ver qué ocurre con el desenfoque, que lo que hace es quitar nitidez, y con Sharpen, que lo que hace es agregar nitidez. Vamos a utilizar estas dos funciones. Una es Gaussian Blur, que lo que hace es atenuar detalles y bordes, simulando imágenes menos nítidas, y esto lo hace con un radio aleatorio. Después tenemos Sharpen, que realza bordes y contrastes locales, saltando detalles clave. Por supuesto, esto lo hace de forma artificial. Luego, tenemos este bloque de código que lo que hace es automatizar el entrenamiento y evaluación del modelo para cada transformación visual, ya sea Blur o Sharpen. Primero lo que hacemos es cargar el dataset correspondiente con la transformación aplicada, luego entrenarlo usando la red ResNet 18 desde cero para ese caso. Después evaluar el desempeño en un set de prueba común. Por último, guardar el resultado, tanto la pérdida como el eje cuadrado y el tiempo, para poder compararlo al final con los gráficos que vamos a ver.
En la comparativa, utilizando 22.500 imágenes y 30 épocas, podemos ver que el R cuadrado en Sharpen es marginalmente superior al original. También se puede apreciar la diferencia en el gráfico del medio. Es una diferencia mínima de efectividad. Sin embargo, el modelo original resulta mucho más rápido de ser entrenado, lo que se puede evidenciar en el tercer gráfico, ya que estos filtros que se le aplican a las imágenes agregan complejidad y hacen que el modelo aprenda mucho más lentamente. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando se utilizan 45.000 imágenes, es decir, el split completo y 15 épocas. Como vemos, el modelo entrenado con las imágenes sin ningún filtro aplicado tiene una gran diferencia en cuanto a su coeficiente de terminación respecto de los filtros Blur y Sharpen. Particularmente, Sharpen era marginalmente superior con 22.500 imágenes, pero aquí ya se ve cómo aparentemente escala mejor utilizar las imágenes en su versión original. Además de eso, entrenar el modelo con las imágenes sin alteraciones, sin transformaciones, toma la mitad de tiempo. Esto puede explicarse en el sentido de que las transformaciones alteran la distribución de los píxeles, especialmente Sharpen, que resalta a los bordes, y que esto puede hacer que la red necesite más pasos de optimización para ajustarse a los nuevos patrones de entrada y también para converger. Mediante este trabajo llegamos a varias conclusiones. La primera de ellas es que retocar imágenes mediante el uso de filtros como Blur o Sharpen no resultan en la mejor solución a largo plazo. Esto se debe a su elevado tiempo de entrenamiento que no se ve reflejado en un mayor coeficiente de terminación, es decir, en una mejor predicción sobre el puntaje de memorabilidad. Acompañando lo que dice nuestro compañero, creemos que fue notorio esto de que usar más imágenes nos ayudó bastante a ir puliendo y mejorando este modelo, siempre y cuando obviamente nos aboquemos a principalmente el modelo sin modificaciones, como recién se menciona, que no fue la mejor forma de acrecentar el rendimiento, pero también otras cuestiones que vimos y que mencionamos en los gráficos que tenía que ver con cómo parecía que había una adaptación por momentos demasiado importante y pronunciada en qué tanto nuestro modelo se venía adaptando a los datos de entrenamiento, lo cual lo hacía poco receptivo a nuevos datos, lo cual de todas maneras se termina corrigiendo en todos los casos, pero resulta algo interesante y resulta como marcar también el precedente de que es importante en el dataset utilizado qué tipo de imágenes se usan y realmente qué tan variables son entre sí, qué tan distintas son en sus características para que no haya tantos patrones en común entre ellas, lo que haga que se aprenda el modelo, algo que no queremos que pase, ¿no? Que no lo haría como un buen modelo. Por eso es que, viendo que incluso con 45.000 imágenes el rendimiento podría haber sido mucho mejor y que todavía está más cerca de 0 que 1, ese coeficiente de determinación y esa capacidad de ser mejor que simplemente usar la media, es que creemos que hay una gran cantidad de posibilidades de mejoras. De hecho, este problema se modeló también para analizar memorabilidad en videos, en películas, y se hizo uso de muchas características adicionales que nosotros no tuvimos a disposición. No tuvimos ni audio, no tuvimos ni subtítulos, no tuvimos ni cuestiones relacionadas a los sentimientos, ni a las emociones de lo que podían transmitir esas imágenes, lo cual son recursos y son desarrollos que de hacerlos podrían ayudar mucho a hacer mejor esto y a que la aplicación en la vida real sea todavía más útil, porque creemos que esto claramente se podría mejorar, pero nos pareció un tema interesante para poder sintetizar los puntos más importantes vistos en la materia y poder procesar este tipo de señales, obviamente con características complejas y muy variadas, de manera tal que pudiéramos aportar algo útil a esta materia. Muchas gracias.